Entonces vamos a comenzar con el banqueo del parcial. Em, Comencemos con el primer tema que habíamos visto, que era el origen de la vida, teorías y evolución. A ver, chicos, esta es la primera pregunta. Me ayudan con sus respuestas. Pueden ponerlo por el chat o también levantar su mano, como ustedes gusten. A ver, Fernando me dice la D, Angie me dice la E. ¿Qué creen los demás, chicos? Ya, a ver, me dicen la D, la E, la D, la E. A ver, hay una contradicción ahí. Primero nos dice, la magnetita es una evidencia de. ¿Recuerdan cuáles eran las teorías del origen de la vida? Chicos, ¿recuerdan cuáles eran las teorías del origen de la vida? Era la generación espontánea, la teoría del origen químico y físico de la vida, el creacionismo y la panspermia. Ajá, muy bien, Fernando. Ya, bueno, chicos, a ver, primero hay que analizar la magnetita, ¿no? Es una evidencia de que si nos vamos a las claves, nos están hablando sobre el origen de la vida. Y primero tenemos que saber qué es la magnetita. ¿No? La magnetita es un mineral formado por una combinación de dos óxidos de hierro muy pesados. Con su mismo nombre lo pueden sacar, ¿no? Ahora, dentro de las teorías que se relacionan con cosas que vinieron del exterior a la Tierra era la teoría de la panspermia. La panspermia nos decía que a través de medios de esporas de microorganismos y esto, todo incluido en un meteorito, llegaba a la Tierra. Entonces, teníamos a favor que en algunos meteoritos se habían encontrado moléculas orgánicas como aminoácidos y también van a tener fósiles de bacterias. Y en contra es que no nos resolvía la teoría del origen de la vida, solo nos contaba cómo se trasladaba de la vida del espacio exterior a nuestra Tierra, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de un meteorito, los meteoritos van a tener distintas sustancias, ¿no? Como vino con medio de esporas y dentro de ellos tenían a la magnetita, que son distintos minerales dentro del meteorito que va a venir hacia la vida. Entonces, la magnetita, por ende, va a ser una evidencia de la panspermia, como lo habían dicho los demás. Está bien. Muy bien, Angie. Muy bien, Mari. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? A ver, ¿por qué se habían confundido con la teoría química de la vida? No, chicos, recuerden que la teoría química de la vida era otro ámbito, ¿no? Ahí nos habían hablado sobre, o Parín nos decía que era formar coacervados que iban a dar lugar a los protoviontes, pero esto era más con la interacción entre las descargas eléctricas, los rayos químicos, los rayos ultravioletas, juntos al CO2, al vapor del agua, al amoníaco, al metano, pero en ningún momento nos hablaban de minerales. Más si nos ponen cualquier otro tipo de mineral, más relaciónenlo con la panspermia que por la teoría de Oparin, ¿no? Que es la teoría química de la vida. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Ya. Una consulta, ¿el PTT va a estar subido en el aula virtual? Sí, lo voy a subir, solo que ahorita no lo estoy subiendo porque están las respuestas, pero luego lo voy a subir, no se preocupen. Ya, ahí está la clave panspermia. A ver, chicos, esta es otra pregunta.
A ver, Alenka nos dice la D, Angie nos dice C, José Sebastián C, la C. Ya chicos, creo que esa también es una pregunta que es fácil para resolver porque nos dice, con relación a la Tierra primitiva, ¿recuerdan cómo era la Tierra primitiva? Era una Tierra anaeróbica. ¿Y qué significa anaeróbica? Que no había presencia de oxígeno. Entonces, por ende, nos dice la proposición falsa, o sea, algo que no tenga que ver con una Tierra primitiva. Nos dice, la Tierra primitiva era rica en hidrógeno, en agua, en metano, en todo lo demás, y eso es verdadero. Tenía elevada temperatura, también tenía elevada temperatura. Era rica en oxígeno, es aquí la contradicción, ¿no? La Tierra primitiva no tenía presencia de oxígeno, era anaeróbica y por ende esta es la clave que deberíamos marcar, ¿no? También nos lo decía en la teoría del origen químico de la vida, Oparín, como les estaba comentando, cómo era la Tierra primitiva. Tenía presencia de vapor de agua, de amoníaco, de metano, junto a las descargas eléctricas, los rayos cósmicos, los rayos ultravioletas, se van a dar la formación del caldo primitivo, donde recién en el caldo primitivo vamos a tener a las moléculas orgánicas, ¿no? Las presencias de ellos que poco a poco van a ir evolucionando en protobiontes y procariotas y las células que conocemos hoy en día. Y por ende, esta atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Ya, bueno, ahí está la clave. La respuesta es la C. A ver, chicos, esta pregunta. A ver, Fernando nos dice la C. eh, Alenka nos dice la C. Janet la C. Emily C. Angie C. A ver, vamos a analizar, ¿sí? Nos dice teoría que describe la aparición de las células eucariotas. Entonces, estamos hablando de las teorías de evolución celular. Entonces, como consecuencia de incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. Con su mismo nombre también lo puedes sacarnos simbiótica. ¿Cuál es de las claves? Está hablando de simbiosis endosimbiótica. Ahora, también puedes descartar claves porque te están hablando de teoría celular, teoría de la evolución celular, más no te están hablando de las teorías del origen de la vida. Entonces esta clave no sería. Urey y Miller también es origen de la vida. Neodarwinismo. Estas vienen a ser teorías de la evolución, entonces tampoco sería, y bueno, la evolución que obvio no es porque es el título de una de las teorías. Entonces la única clave por descarte se saldría la endosimbiótica, pero sin embargo ustedes ya han escuchado hablar de esa teoría, lo hemos visto en las clases, donde nos dice las incorporaciones simbióticas, ¿no? Aquí tenemos a una célula huésped procariota original, la cual en sus alrededores va a tener bacterias aeróbicas. Estas bacterias aeróbicas van a ser comidas o van a ser fagocitadas por lo que son las bacterias procariotas. Entonces, estas invaginaciones múltiples que va a causar en la membrana plasmática va a hacer que la bacteria aeróbica se convierta en una mitocondria, ¿no? Esa es la bacteria que había sido comida, por así decirlo. Entonces, esa bacteria ya no va a ser llamada bacteria, sino se va a transformar en una mitocondria. Y poco a poco estas se van a diferenciar, ¿no? Si las bacterias fotosintéticas se convierten en cloroplastos, van a ser células eucariotas, pero presentes en plantas, perdón. Pero si no hay presencia de cloroplasto, van a ser células eucariotas en animales y en hongos. Entonces, esto es la teoría endosimbiótica y por ende la clave sería la C. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí o todo claro? Veo que todos marcaron bien la respuesta, me alegra mucho. Chicos, usen su micro si gustan, ¿no? Para que eso sea más fluido. Ya, bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta.
Ok, Fernando, todo claro. La B, la B. A ver, chicos, traten de prender sus micros. A ver, Fernando, ¿por qué dices que la clave es la B? ¿Recuerdas algo? O Lenka. Sí, dime, Fernando. Bueno, pues porque según la teoría, los precursores evolutivos de las primeras células eucariotas eran los protabiontes que, si no me equivoco, ya tenían funciones, las cuales son características de las células en general. Por ejemplo, la reproducción, la conservación del ADN. Y se le conoce como la preprocreación. Si no me equivoco, también en las teorías del origen de la vida estaba el protobionte como prueba de ello, que era, si no me equivoco, la teoría del origen de del origen químico. Químico, exacto. Sí, muy bien, Fernando, muy bien. Sí, exactamente, chicos. La clave es los protobiontes. Mira, aquí les había colocado cuando hablemos de evolución celular, ¿no? Antes de las células procariotas estaban los protobiontes. Y aquí pues una imagen, sí. Esto es un protobionte, chicos. No quiere agrandarse, qué raro. Ya bueno, como lo dijo su compañero, los protobiontes eran los precursores evolutivos de las primeras células, que son las procariotas. Entonces, estos protobiontes están formados por una membrana externa y tienen invaginación desde la membrana. Además, está formado básicamente de microesferas. ¿Sí? Entonces, estos protobiontes tuvieron la necesidad de crecer y reproducirse, es por eso que se crearon, ¿no? Entonces, se van a originar por la convergencia y conjugación de estas microesferas que están presentes en toda este precursor de las procariotas, ¿no? Entonces, la clave sería protobiontes. Muy bien. Ya, a ver, chicos, ahora pasamos a otra pregunta. Ya, Alenka dice la D. La D, Fernando también dice la D. Ya, chicos, teorías de qué estamos hablando, teorías del origen celular, teorías de la vida, teorías De la evolución. de la evolución, muy bien. ¿Y cuáles eran las teorías de la evolución, recuerdan? Eran tres: lamarquismo, ah, darwinismo y neodarwinismo. Sí, muy bien. Lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo. Ya, a ver, vamos a analizar la pregunta, ¿sí? Nos dice, el enunciado, el uso continuo del mismo órgano lo favorece y lo desarrolla. La ley de uso y desuso. ¿Recuerdas? Cuando te digan ley de uso y desuso, ya sabes de frente que la clave es lamarquismo, transformismo, ¿no? ¿Cómo lo puedo relacionar? Porque, o sea, una mnemotecnia es que comienza con la L, entonces la L de lamarquismo. ¿En qué consistía esa teoría? Era que cuanto tú más uses ese órgano se va a desarrollar mucho más. Y cuando no lo usas, se va a atrofiar, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado del ejemplo del kiwi, ¿no? Que era un animalito que no tenía las patas delanteras porque no las usabas, pero sus alas se habían desaparecido. Entonces aquí están las teorías de la evolución y una de ellas, como había comentado su compañero, era el lamarquismo, donde nos habla de la tendencia hasta la complejidad y la adaptación de un órgano va a depender mucho de su ley de uso y desuso. Sí, ajá, exactamente, Katia, era el de los cuellos de la jirafa, ¿no? Ajá, que según las jirafas se tendrían que adaptar a su medio porque en ese entonces ya se habían extinguido los árboles de bajo tamaño, entonces tenían que comer árboles mucho más altos y por ende tenían que usar mucho más su cuello, estirarse y según Lamarck, al estirar su cuello todos los días para tratar de conseguir alimento, esto va a hacer que su cuello se desarrolle mucho más y crezca, ¿no? Es lo que decía Lamarck. Y por otro lado, Lamarck también hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos, que los nuevos caracteres se van a transmitir en sus descendientes. Es decir, que si mi mamá es con cuello largo y mi papá también, entonces yo voy a nacer con cuello largo. Es lo que decía la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, sí es el lamarquismo. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O quedó claro?
Toca. Ok, ya está bien. A ver, chicos, recordando un poco, el darwinismo, ¿de qué trataba? ¿De qué trataba esa teoría? El darwinismo habla sobre la selección natural y que había una pequeña diferencia o variedad dentro de las especies. Exactamente. La palabra clave es selección natural. Selección natural, si te dicen selección natural, marcas darwinismo. Y además, como había comentado su compañero, existe variabilidad dentro de las especies y van a sobrevivir los que se adaptan fácilmente, ¿no? Y también los que tienen mayor capacidad reproductiva. Entonces, eso es básicamente. Y cuando nos hablan del neodarwinismo, chicos, Hablamos de la síntesis moderna, ya que combina los puntos de Darwin con los puntos de la herencia mendeliana. sí, los principios de la herencia mendeliana. Muy bien. Aquí donde Gregorio Mendel va a dilucir los patrones básicos de la herencia, ¿no? Ahora sí. ¿Por qué se creó esa teoría? Porque Darwin, o sea, nos había explicado lo de la selección natural, pero no pudo explicar cómo ocurre en la transmisión de los caracteres. En cambio, que iba a venir Gregorio Mendel a explicarte cómo esto ocurre. Entonces, por eso se creó el neodarwinismo. Ya. Ahora, chicos, esta pregunta. Muy bien, gracias, Fernando. ¿Qué es evolución convergente? Muy buena pregunta y la vamos a resolver, chicos. ¿Ves? Por ejemplo, esa pregunta cuando yo la leí dije, qué malo, se pasaron por preguntar eso porque en su teoría no han hablado en ningún momento de la evolución convergente. Pero le quise poner porque tal vez les pueden preguntar a ustedes, ¿no? También, a ver, ya, mire, aquí había colocado una imagen. Esto es la evolución convergente. Es un fenómeno evolutivo que origina estructuras corporales similares en especies ancestralmente distintas. Por ejemplo, un ictiosaurio, que es un reptil marino, y un pez cartilaginoso van a tener estructuras similares, por ejemplo, sus aletas dorsales, ¿no? Y la cola, pero van a venir de líneas evolutivas distintas. Eso es una evolución convergente. Sí, es un poco complicado, pero lo que pueden rescatar de evolución convergente es que tienen las mismas estructuras, pero su línea evolutiva es diferente, o sea, no provienen de la misma línea evolutiva. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes ejemplos está relacionado a una evolución convergente? Nos hablan de las alas de un murciélago y las aletas de un pez. También nos dice, a ver, ¿dónde están? Aquí está, las alas de un insecto y las alas de un ave, las patas de un caballo y las alas de un murciélago. A ver, primero tenemos que saber que si estamos hablando de un órgano que son estructuras iguales, entonces van a tratar sobre los mismos órganos, pues, ¿no? Si estamos hablando de alas, tienen que ser alas, pero de otro animal. O si estamos hablando de aletas, tienen que ser aletas, pero de otro animal. En este caso, si me dicen las patas y las alas, está mal, pues, ¿no? Porque no hay una estructura similar. Entonces, no, no es. Las alas de un ave y las aletas de un pez. Las alas son distintas a las aletas. Entonces, tampoco es la clave. Por ahí lo podrías como descartar. Claro, pero tienes que fijarte que su línea evolutiva sea distinta. Pero por lo general, mira las claves como que te van a dar órganos distintos y entonces por ahí también puedes ir descartando. Pero muy bien, Fernando.
Nos dice las patas de un caballo, las patas de un caballo y las alas de un murciélago. O sea, no vas a comparar unas alas que son en el miembro superior que unas patas, ¿no? De ahí nos dicen las alas de un murciélago y las aletas de un pez. Entonces también las alas son distintas a las aletas. Y la única clave que tenía ambos órganos, o sea, alas y las de un ave, o sea, las alas de un ave, es la evolución convergente, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te están hablando de animales distintos, de líneas distintas de evolución, por ejemplo, un insecto no proviene de un ancestro del ave, sino que son líneas evolutivas distintas, pero sus órganos tienen estructuras similares, ¿no? Las alas de un insecto y las alas de un ave. Esa es la evolución convergente, chicos. Y ahí está la clave. No sé si me dejé entender. Sí, ok, ya. Bueno, bien malo, se pasaron con esa pregunta, la verdad. A ver, chicos, esta pregunta. La C, no tengan miedo de emprender su micro, aprendan su micro para banquear mucho más rápido porque supongo que tienen que estudiar también, ¿no? Otros cursos. La C, la A, la C, la C. A ver, nos dice, un científico sueco que diseñó un sistema para asignar a las especies a una jerarquía de grupo cada vez más amplio. Esta pregunta tampoco lo hizo en sus PPTs, pero se las he puesto porque ha sido pregunta de parcial. Bueno, entonces, ¿quién se va a encargar de esto? El científico va a ser Carlos Linneo, que va a asignar un sistema en el cual van a poner a las especies en jerarquías, ¿no? De grupos cada vez mucho más amplio. Por ejemplo, comienza todo con la especie, ¿no? Este es el más específico, pero el más grande es el reino. Entonces, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, los animales, sus filos cordados, clase mamíferos, orden primates, familia homínidos, género Homo y la especie que es como su mismo nombre lo dice, lo más específico es Homo sapiens. Entonces, cuando hablamos del científico sueco que va a crear un sistema para asignar a las especies de manera mucho más amplio, es Carlos Linneo. Así que sí, la mayoría tenía razón. Ya chicos, esas fueron las preguntas hasta el primer tema. No sé si tienen alguna duda o podemos comenzar con el segundo tema. Todo claro. Ok, chicos. Bueno, el tema 2 es moléculas de los organismos vivos. Es un tema relativamente nuevo, la verdad, porque cuando yo llevé biología no me lo habían puesto. Entonces, por ende, hay menos banqueo. Solo encontré una pregunta, creo. Pero igual tienen que repasarlo, porque si es un tema nuevo, de hecho, que de cajón te lo van a poner. Entonces, moléculas de los organismos vivos. Les voy a poner como que un resumen que deben recordar que es básico, ¿no? Las biomoléculas se van a dividir en biomoléculas inorgánicas y en biomoléculas orgánicas. Las inorgánicas tenemos al agua, gases, aniones fosfato como el carbonato, los cationes, y dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos a las funciones orgánicas como los hidrocarburos, los alcoholes, fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, macromoléculas sencillas y biopolímeros. Ahora, nos centremos en los biopolímeros, ¿no? Los biopolímeros son los cuatro clásicos: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos van a estar formados por sus estructuras mínimas. ¿Cuáles son sus estructuras mínimas? Por el lado de los carbohidratos tenemos a los monosacáridos. ¿Y cuál es su función? Brindar energía, estructura. ¿Y cuál es el enlace, chicos? ¿Recuerdan cuál es el enlace de los carbohidratos o también conocidos como glúcidos? Glucosídico. Sí, muy bien, el enlace glucosídico, exactamente. Por el lado de los lípidos, están formados por ácidos grasos y glicerol y su función es de energía, pero también brindan estructura y regulación. ¿Cuál era su enlace, chicos?
Éster. Éster. El enlace éster. Muy bien. Luego tenemos a las proteínas. Las proteínas van a estar formadas por los aminoácidos y su función es de estructura. ¿Cuál es su enlace, chicos? Peptídico. El Peptídico. peptídico. Ajá, peptídico, sí, muy bien. Peptídico. Y los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos y su función básicamente es transmitir la información. Y su enlace es, El fosfodiéster. sí, muy bien, el enlace fosfodiéster. Ahora, dentro de las moléculas inorgánicas teníamos al agua. El agua, dentro de sus propiedades físico-químicas, tenemos que es una molécula polar o dipolar, que quiere decir que tiene dos polos. Recuerden las imágenes que le había colocado el agua y lo pueden revisar. Y la propiedad que consiste en atraer las moléculas de agua, o sea, entre las propias moléculas de agua, es la cohesión. Y la atracción que se da entre una molécula de agua y otra sustancia era la adhesión. Ahora, recordemos, ¿cómo se llamaba el enlace entre moléculas de agua? Cohesión. No, eso es la propiedad. Hay un enlace. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Muy bien, chicos. Puente de hidrógeno. No confundan los enlaces con las propiedades. Ahora, había un enlace dentro entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Recuerdan? Un enlace entre ellos. ¿Cómo se llamaba ese enlace? Comenzaba con C. Covalente. Covalente. Sí, muy bien, el enlace covalente. Ya bueno, esta es una pregunta que encontré por ahí. Características que poseen los seres vivos y por las cuales responden a ciertos estímulos del medio ambiente. La de irritabilidad. Ya, esas son las características de los seres vivos. Uno de ellos también, por ejemplo, la evolución, ¿no? Que hemos hablado toda la clase anterior de las teorías de la evolución, cómo es que van cambiando con el paso de los tiempos, igual como nosotros, ¿no? Comenzamos con Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. Y bueno, dentro de la homeostasis es el equilibrio interno, la adaptación, la irritabilidad y el metabolismo. El metabolismo, por ejemplo, tenemos al catabolismo y al anabolismo. ¿En qué consiste esto? El catabolismo es degradar de moléculas complejas a moléculas simples. En cambio, el anabolismo es todo lo contrario, pasan de moléculas simples a formar moléculas complejas. Ahora, la clave es irritabilidad, porque mira acá otras características de los seres vivos, ¿no? Organización, homeostasis, irritabilidad, metabolismo, crecimiento y desarrollo, reproducción y adaptación. Adaptarse, ¿no? Poder adaptarse al medio o las condiciones que te trae la situación. Y por ende, ahora un ejemplo de irritabilidad, que es la respuesta ante un estímulo. Por ejemplo, estas hojitas, no sé si han visto, no recuerdo el nombre exactamente, pero se cierran al momento de tocarlas. Entonces, es una respuesta ante un estímulo. Es igual cuando tú tienes una velita, ¿no? Entonces, tú acercas tu dedo hacia el fuego y te quemas. Entonces, repentinamente lo sacas, no vas a dejar tu dedo ahí, ¿no? Entonces, eso es la irritabilidad, la respuesta ante un estímulo. Y aquí nos dice características que poseen los seres vivos y por la cual responden a ciertos estímulos es la irritabilidad. ¿Se logró entender, chicos? Sí. Ya, ok. Ahora, bueno, esa es la única pregunta, como les decía, que había encontrado. Igual tratan de revisar su teoría, porque seguro que les ponen cositas como de las proteínas o de los lúcidos, etcétera. Bueno, ahora hablemos de la célula, que es la mínima unidad funcional de la vida y también sus tipos y estructuras, que es el tema 3. Aquí hay una pregunta, chicos. Es la organela donde se llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía usadas en las actividades celulares.
La B, la C. Uy, acá hay un conflicto. Dicen B, C, B, 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 B. A ver, nos dicen, el organela donde se llevan a cabo las reacciones químicas que liberan energía. Siempre cuando vean unas preguntas de examen y con el tiempo se van a acostumbrar, reconozcan palabras claves, pero siempre lean toda la oración. Aquí nos dicen que liberan energía. ¿Cuál es la moneda energética del ser humano? ¿Recuerdan? Se los he nombrado un montón. Y también lo vamos a ver del parcial para adelante hasta el final. La moneda energética, el que brinda la energía para todas las reacciones. ¿Cómo se llama ATP. eso? El ATP, muy bien, sí. Y nos dice que es la organela donde se lleva a cabo las reacciones químicas que liberan ATP. ¿Cuál es esa organela que se encarga de fabricar energía, de darnos ATP? ¿Cuál es esa organela, chicos? Esa es la respuesta nada más. La mitocondria. Muy bien, Valeria. La mitocondria se encarga de eso. Entonces, aquí hay una imagen, mira. La mitocondria brinda energía a tu cuerpo en forma de ATP. Este puede tener distintas funciones en la célula, en el tejido, en el órgano o en el sistema. Entonces, eso es lo que deben saber. Más adelante, ya cuando lleven fisiología, van a saber por qué es tan importante el ATP también. Pero ahorita quédense en su cabeza que la organela que se encarga de fabricar ATP es la mitocondria. Ya, entonces muy bien, chicos. Ahora, esta es la siguiente pregunta. Pared celular constituida por peptidoglucano y ácidos orgánicos es característico de una célula. La C, procariota. A ver, ¿quién dice otra clave? Procariota. Fernando dice la C, Alenka C. Ya, sí, chicos, tienen mucha razón. Está muy fácil, creo, esta pregunta. Bueno, aquí tenemos a una célula procariota. Una célula procariota se caracteriza por tener cápsula, por tener flagelo, por tener ADN, tiene su nucleoide, pero lo que no tiene son organelas. Recuerdas que la procariota no tiene organelas. Y esto lo van a ver en microbiología bastante, pero quiero que lo recuerden cuando vean bacterias, porque recuerden que las bacterias son células procariotas, entonces la bacteria en su pared celular van a estar cubiertas de peptidoglucano. Esto se va a diferenciar de bacterias gram positivas y gram negativas, ¿no? A comparación de las gram negativas, las gram positivas van a tener mayor peptidoglucano. Pero eso no interesa ahorita, porque no les van a preguntar, esto preguntan en microbiología. Pero lo que quiero que recuerden es que la pared celular de una célula procariota es de peptidoglucano, ¿ok? En una célula eucariota va a tener peptidoglucano, o sea, su pared celular de las células eucariotas es de peptidoglucano, chicos. No, muy bien, Fernando. Las células eucariotas no van a estar formadas por peptidoglucano porque es una característica exclusiva de las bacterias, es decir, de las células procariotas. Entonces, ¿cuál pared celular está constituida por peptidoglucano? Es de las procariotas. Entonces, estamos hablando ya de células. Entonces, las únicas opciones eran las eucariotas y las procariotas, pero como la eucariota no está formado por peptidoglucano, esa se descarta la clave, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro? No, ya, genial. A ver, chicos, son estructuras globulares sin membrana, ojo, sin membrana, formados por varios tipos de proteínas asociados a ARN ribosomal. Bueno, y te dicen todo. Ese R te lo dice todo. Ribosomas, sí, la clave es ribosomas, chicos. Muy bien, Alenka, muy bien, Fernando. A ver, recordemos que los ribosomas son organelas que se encargan de sintetizar proteínas, pero además son estructuras de forma globular que no tienen membrana. Recuerden siempre esto, los ribosomas no tienen membrana y están formados por varios tipos de proteínas asociados con el ARN ribosomal. Y entonces hasta por esto lo podía sacar, ¿no? La clave correcta es ribosomas.
Ya, chicos, a ver esta pregunta. La mayoría de las proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria son sintetizadas ¿dónde? La E, a ver quién dice otra, la E. Ya, la E, todos dicen la E, ¿no? A ver. Esto es un ribosoma, chicos, y como habíamos visto en transporte vesicular, entre sus subunidades, es decir, entre su subunidad grande o mayor y su subunidad pequeña o menor, va a pasar el ARN mensajero y debido a esto y otras reacciones van a sintetizar proteínas. Entonces, al sintetizar proteínas, nos dice la mayoría de las proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria, ¿dónde son sintetizadas? ¿Dónde encontramos a los ribosomas, chicos? ¿Dónde se encuentran los ribosomas? Ya, muy bien, sí, en el retículo endoplasmático rugoso, pero también los encontramos en otro lugar, o sea, es una organela propia de una célula. Entonces, ¿dónde se encuentran? En el citosol. Muy bien, chicos, en el citosol. Entonces, si bien es cierto, los ribosomas están presentes en el retículo endoplasmático rugoso, como lo dijo José Pinares, también está presente en el citosol y es una organela fundamental de la célula. Y entonces recordemos que tanto células procariotas como células eucariotas van a tener presencia de ribosomas. Por ende, la mayoría de las proteínas que son necesarias para el funcionamiento van a ser sintetizadas en los ribosomas libres que se encuentran en el citosol. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿O puedo cambiar de pregunta? Todo claro. Ya, ok, genial. Bueno, esas fueron las preguntas del tema número 3. Ahora continuamos con el tema número 4, donde hablamos de la membrana plasmática. A ver, chicos, justo membrana plasmática son las preguntas un poquito más largas. Membrana plasmática sí es un tema muy preguntado, al igual que citoesqueleto. Son los temas de cajón que vienen. Todos los temas vienen en sí, pero hay temas que vienen más que otros en número de preguntas, ¿no? Y como son 40 preguntas, a ver, dice la C. En relación a la simetría de las membranas celulares, porque sí, las membranas celulares son asimétricas, ¿cuál es la clave correcta? Ya, a ver, Valeria dice la C, Alenka también dice la C. Recordemos qué es la simetría de la membrana. ¿Alguien recuerda qué es la simetría de la membrana, chicos? ¿En qué consiste? A ver sus micros, no sé. ¿O no recuerdan? Ya, esto lo habíamos visto en clases pasadas. Recordemos que la membrana plasmática está formada por una bicapa, es decir, dos capas, ¿no? Una monocapa externa y una monocapa interna de lípidos, con dos hojas distintas. Cada monocapa no va a estar, si bien es cierto, cada monocapa tiene lípidos, o sea, su base es el lípido, el fosfolípido. Cada monocapa va a constar de distintas concentraciones. Por ejemplo, en la capa, extracelular va a haber mayor porcentaje de fosfatidilcolina y esfingomielina. En cambio, en la otra capa va a haber una menor concentración de esta, ¿no?
Entonces, eso es lo que diferencia a ambas monocapas, la extracelular de la intracelular. Por ejemplo, en la extracelular, como habíamos dicho, tiene mayor cantidad de fosfatidilcolina. En cambio, la intracelular, como ven, el que más abunda es el color verde. Entonces, la intracelular tiene mayor cantidad de fosfatidilcerina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que diferencia cada una de las membranas y por ende se conoce como la asimetría de la membrana. Dentro de las claves, a ver, dicen la C, ¿no? La primera clave, ¿está condicionada al porcentaje de proteínas que tenga la membrana? No, no estamos hablando del porcentaje de proteínas, estamos hablando de la concentración de los tipos de lípidos. Entonces, no, esa clave rotundamente no es. La B nos dice, no es una característica de todas las membranas. Claro que no, la simetría de la membrana es una característica fija, o sea, de todas las membranas. De ahí nos dice, en la monocapa externa, o sea, la extracelular, hay una mayor proporción de fosfatidiletoanolamina y fosfatidilcerina que la interna. Habíamos dicho que la fosfatidilcerina era mayor en la interna y aquí nos está diciendo lo contrario. Entonces esta clave tampoco es. Y nos dice, permite la distribución de los glucolípidos desde la monocapa externa a la interna. O sea, si bien es cierto, puede permitir la distribución, pero no está relacionado con la simetría. Entonces, la clave correcta es la C, donde nos dice que en la monocapa citoplasmática de las membranas se encuentra mayor concentración de fosfatidilcerina que en la monocapa externa, ¿no? Como lo había dicho aquí, las de color verdecito son la fosfatidilcerina y estos abundan más en la capa interna que en la externa. Entonces, todos tuvieron razón, chicos. La clave correcta es la C. Ahora, esta clave, chicos, para las células beta del páncreas la insulina es una. A ver, Ariana dice la D, una hormona de exportación. Alguien dice lo contrario, tal vez es una enzima, molécula, no sé. Dice la D, la D, la B. La B. Dice la D, Angie. A ver, chicos, primero, las células beta del páncreas secretan lo que es la insulina y nunca se olviden que la insulina es una hormona, ¿ok? Es una hormona, siempre recuérdenlo. Entonces, solo con saber qué clase de sustancia es la insulina puedes anular claves. Por ejemplo, ya no sería una enzima, no sería una molécula, tampoco sería una enzima y molécula. Bueno, solo te quedaría la D. Con solo saber eso, ¿ah? Pero vamos a ir un poco más allá. ¿De qué se encarga de la insulina? Cuando hay un nivel alto de glucosa en la sangre, ese es un vaso sanguíneo y los puntos celestes representan la glucosa, esto va a enviar señales al páncreas y como dentro del páncreas tenemos a las células beta del páncreas y las células beta son las que se encargan de secretar insulina. Ya, entonces, habíamos hablado de las células beta del páncreas que se encargan de secretar insulina. La insulina va a ser segregada por las células beta y las células toman la glucosa de la sangre y se van a restablecer los niveles normales de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque ¿de qué se encarga la insulina? La insulina va y toma a esta glucosa, ¿no? Yo soy la insulina, agarro la glucosa y lo llevo a una célula y lo que permite la insulina logra que esta glucosa, que es energía, se meta dentro de la célula para que pueda hacer su metabolismo dentro y no haya demasiada glucosa en la sangre. Entonces, eso es lo que hacen las células beta del páncreas sintetizando insulina. Entonces, ¿por qué les he contado todo esto si no están llevando fisiopatología y no tendrían por qué verlo? Porque estamos llegando a la conclusión de que la insulina viaja a través de la sangre, ¿no? Viaja a través de la sangre.
Entonces, esto no quiere decir que va a actuar en su misma célula ni que va a actuar en una célula vecina, sino que va a tener que viajar por el torrente sanguíneo porque va a actuar en otra célula. Y entonces, a esas sustancias que viajan por el torrente sanguíneo y van hacia otra célula se conocen como de exportación, ¿no? Y como es una hormona, se conoce como hormona de exportación. Ahora, si la sustancia actuaría para sí misma, sería autocrina y para la célula vecina sería paracrina. Entonces, no sé si me dejé entender, chicos. ¿O quieren que les vuelva a repetir? O sea, normal. Sí, mejor por repetir. Sí, te lo repito, que no hay problema. Ya, mira, cuando hay niveles altos de glucosa en tu sangre, van a mandar señales a tu páncreas. Entonces, dentro del páncreas tenemos a las células beta y las células beta son las encargadas de producir la insulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina viaja y, bueno, esa es la insulina, ¿no? Entonces, la insulina, aquí, céntrate aquí. La insulina va y recoge una glucosa. Ya, esta glucosa se acompaña con la insulina, entonces viaja hacia una célula y lo que permite es dejar, o sea, acá hay un transportador, entonces permite que la glucosa ingrese a la célula. Y entonces, por ende, la glucosa va a estar dentro de la célula ayudando en su metabolismo. Por ende, ya no va a haber tanta glucosa en la sangre, entonces los niveles de glucosa se van a regular, van a estar en una normoglicemia. Entonces, estamos diciendo que la insulina viaja por el torrente sanguíneo llevando a la glucosa que encuentre hacia una célula. Es decir, la insulina ha sido secretada en el páncreas, pero no actúa en el páncreas, actúa en la sangre llevando a la glucosa a las células para que puedan hacer su metabolismo y no esté incrementada en la sangre. Entonces, por ende, es una molécula, bueno, en este caso una hormona, que va a actuar como exportación, porque no actúa en sí ni actúa en la célula del costado, porque no sé si recuerdan que habíamos visto que cuando una sustancia actuaba en sí misma se conocía como autocrina. Y cuando actuaba al costado, es decir, lo secreta la célula A y al costado tiene la célula B y se lo da, entonces eso es paracrina. Y en el caso que estamos viendo ahorita de la insulina, es una hormona de exportación, porque no actúa en su misma célula beta, ni tampoco actúa en otra célula beta, sino actúa a través de la sangre, a través de la sangre va hacia otra célula para poder llevarle la glucosa. Entonces, eso es una hormona de exportación. No sé si me deja entender ahora sí. Ahora sí. Ya, ok, gracias. Igual si tienen dudas siempre deben de decirme, no entendí y yo se los repito. Ya. A ver, chicos, esta pregunta. Marque la opción verdadera con respecto a los fosfolípidos de membrana. Ya, a ver, Fernando dice la D. Chicos, los demás, a ver quiénes están conectados. Adriana, Linka, Ana, Angie, Ariana, Bruno, Camila, Carlos, Christopher. Giovanni, Janet. ¿Qué es la clave que creen que puede ser? Mm, todo la D. Wow, y a Christopher le va toda la D. Espero que con seguridad así marquen su examen y saquen un 20, chicos. A ver, yo recuerdo haberles mostrado un videíto acerca de esto. Nos dice
pueden movilizarse frecuentemente desde un lado al otro de la membrana. Eso se conoce como flip-flop. A ver, lo que nos dice acá, pueden movilizarse frecuentemente desde un lado al otro de la membrana. ¿Qué era el movimiento flip-flop? ¿Recuerdan, chicos? Si no me equivoco, era el intercambio de lugares de los folípidos, Sí, de pero la aquí nos parte está... externa Ajá. adentro. Sí, muy bien, Fernando. Aquí nos está diciendo que es en una misma membrana, ¿no? Entonces, eso no sería un movimiento de flip-flop, sino sería un movimiento de difusión lateral. Ahora, son capaces de disolverse libremente en la solución que las rodea. Los fosfolípidos, si nos podemos a pensar, ¿no? Si los fosfolípidos se disolvieran, no sería una membrana, porque ya no protegería la célula. Entonces, los fosfolípidos no se disuelven con todo lo que les rodea. Tampoco. Se pueden mover lateralmente a lo largo del plano de la membrana. ¿Qué creen? Se encuentra a lo largo de la bicapa interrumpidamente con proteínas restringidas sobre su superficie y presentan colas hidrofílicas en el interior de la membrana. A ver, ¿recuerdan cuál era la estructura de un fosfolípido? Un fosfolípido tiene una cabeza que es hidrofóbica o hidrofílica. ¿Y cómo son sus colas, chicos? Tiene una cabeza hidrofílica, si no me equivoco, hecho por fosfatilicolina, creo que es el componente, y unas colas que son hidrofóbicas, hechas si no me equivoco, era, no sé si saturadas. Ya, sí, ajá, saturadas, Sí, insaturadas, lo que dependía de la fluidez de la membrana también. Exactamente. Entonces, aquí en la clave me dice, ¿presentan colas hidrofílicas? No, sus colas son hidrofóbicas. Me dice, se encuentra a lo largo de la bicapa interrumpidamente con proteínas restringidas sobre su superficie. Tenemos distintos tipos de proteínas, o sea, no solo las proteínas transmembranas, sino también las proteínas periféricas. Aquí la clave correcta sería las C, chicos. Se puede mover lateralmente a lo largo del plano de la membrana, porque uno de los movimientos era la difusión lateral, ¿recuerdan? Entonces, la clave sería la C. Ujú. La primera en flip-flop sería verdadera si es que me dirían, puede movilizarse frecuentemente de una monocapa a otra monocapa. Pero aquí me dicen de un lado a otro lado y eso es la translocación, perdón, la difusión, ¿sí? Y bueno, recordando un poco el movimiento lateral, pues, ¿no? Yo le digo difusión lateral, pero también se conoce como solo lateral. Ahora, el doble enlace cis incrementa la fluidez de la membrana. Esto grábenselo, chicos, porque esa es pregunta también. Solo que ya no les he puesto porque ya lo habíamos visto durante las clases. No sé si quedó claro. sí, todo claro. Ya, genial. A ver, chicos, esta pregunta. Con respecto a la cobertura celular o glicocálix, dicen la A ver qué dice el resto. La A, ya, uy. Bueno, chicos, les presento al glucocálix. Lo habíamos visto también en una imagen muy bonita. Pero aquí, mira, el glucocálix viene a ser la cubierta celular. El glucocálix no es la membrana plasmática. La membrana plasmática está aquí, miren, la bicapa lipídica. Esta es una bicapa, la monocapa externa y esa es la monocapa interna. Y dentro teníamos al citosol. Dentro está el contenido celular y esto es el exterior, ¿no? Esto es el exterior. Entonces, en el exterior vamos a tener a glucolípidos, vamos a tener a glucoproteínas, vamos a tener a proteoglicanos. Entonces, todas estas estructuras que por lo general están compuestos por glúcidos, por glúcidos, porque cuando llevan el nombre lípido es porque están en la cabeza de un lípido, son el glucocálix, ¿no? Como su mismo nombre le dice, gluco, está formado por glúcidos. Entonces, ¿de qué se van a encargar estos glúcidos?
básicamente van a brindar una función de protección a la membrana. Si bien es cierto, la membrana protege a nuestra célula, pero ¿quién protege a la membrana? Los que se encargarían de proteger a la membrana sería el glucocálix. Entonces, sí, sus compañeros tenían razón, la clave es la A, desempeñan un papel en la protección de la membrana. A ver, ¿se componen solo de azúcares simples, glucosa y lactosa? No, chicos. No solo se componen de azúcares simples. Está presente en ambas caras de la membrana plasmática. Ojo, eso es falso. El glucocálix solo está presente en la monocapa externa, en el lado externo. No hay dentro, o sea, en contacto con el citosol no hay glucocálix. A ver, ¿está presente en la membrana de organulos celulares? No, chicos, los organulos celulares, por ejemplo, estamos hablando de la mitocondria que tiene su membrana, pero su membrana no va a tener glucocálix. El glucocálix es únicamente de la membrana celular, o sea, de la membrana en sí, no de sus organelas dentro. ¿Ya? Ahora, se forma de residuos de carbohidratos y proteínas periféricas. Las proteínas no tan solo son periféricas, porque puedes observar aquí que esta es una proteína transmembrana. Recordemos que las proteínas periféricas solo son las que están en una sola monocapa. Puede ser en la monocapa externa o en la monocapa interna. Y entonces ahí también descartando claves podría sacar la respuesta. Ya. Bueno, ¿podemos pasar al siguiente, chicos? ¿O tienen alguna duda? Sí, todo claro, ok. Si tienen preguntas, pregunten, alcen su micro con confianza. Ya, a ver, otra pregunta. Marque la opción correcta en relación a la composición de la membrana celular. Esta pregunta se relaciona mucho con la anterior, ¿ah? Casi idéntica, solo que cambian las palabras. A ver, chicos, creo que no tienen una idea clara de esa pregunta. Es por descarte, a ver. No importa si se equivocan, chicos, prefiero mil veces que se equivoquen aquí que se equivoquen en el examen. Tienen que practicar mucho. A ver, dice Fernando la C. Los carbohidratos de membrana definen la permeabilidad de la misma. La C. A ver, chicos, no confundan la permeabilidad de la misma con asimetría de la membrana, ¿sí? A ver, nos dice que la primera, los carbohidratos de membrana tienen función como barrera de protección de las células. Esa es la clave, chicos, porque, miren, habíamos hablado del glucocálix y el glucocálix está formado de carbohidratos, que son los glucocálix, ¿no? Entonces, aquí tenemos a una membrana plasmática donde observamos a glucolípidos, encontramos a glucoproteínas y a distintos otros más glucolípidos y más glucoproteínas. Estos son carbohidratos como la glucosa, la galactosa, que se van a fijar a proteínas o a los fosfolípidos por fuera de la membrana plasmática, formando las glucoproteínas y los glucolípidos. Recuerda, las glucoproteínas son glúcidos que se unen a una proteína que está en la membrana. Puede ser una proteína periférica o una proteína transmembranosa. Entonces, eso es lo importante. Si se une a proteína es glucolípido. Y si se une
perdón, glucoproteína, pero si se une a un lípido es cuando un glúcido se une a la cabeza de un lípido. Entonces, eso es glucolípido. Y todo esto va a formar lo que se conoce como el glucocálix. Entonces, a esto de aquí se conoce como carbohidratos. O sea, cada uno es un carbohidrato, ¿no? Pero en conjunto podríamos llamarlo glucocálix. Entonces, ¿de qué se encarga esto? De una función de barrera de protección de la célula. A ver, ustedes habían dicho, ya, muy bien, Alenka. Los carbohidratos de la membrana definen la permeabilidad misma de la célula. Ustedes se están confundiendo con el colesterol, ¿no? El colesterol es diferente a lo que estamos hablando ahorita, chicos. Si bien es cierto que el colesterol tenía que ver con la fluidez de la membrana, al igual que las colitas de los fosfolípidos, pero no tienen que ver con la permeabilidad. Con la permeabilidad no, sino con la fluidez. Ya, a ver, las proteínas periféricas, recuerdan que yo les había mostrado una imagen. Las proteínas periféricas no solo se encuentran en la membrana extracelular, sino también en la membrana intracelular, como les había dicho en el anterior ejercicio. Pueden encontrarse tanto arriba como abajo. Ya. Y bueno, esta última clave sí se pasaron para poner las proteínas periféricas poseen dominios hélice alfa transmembranosos, pero no es la clave tampoco. Ya. ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Para pasar a esta otra pregunta, donde dice, los grupos sanguíneos A, B y O están determinados por glicerol, por glucolípidos de superficie, glicoproteínas, glutaratos, glucógeno. La A a la C, dice la C, Alenka dice la C, ¿alguien más? Son preguntas que trato de buscar rebuscaditas, que no están en la teoría, pero se relacionan con el tema. Ya, a ver, chicos. Aquí. Vamos a ver la presencia del grupo A, del grupo B, del grupo AB y del grupo O de la sangre. Entonces, estos van a tener sus anticuerpos y sus antígenos. Sí, dentro de sus antígenos, por ejemplo, tenemos el antígeno A, el antígeno B, los antígenos A y B y los que no tienen antígenos y los que tienen anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del antígeno, el antígeno está formado, por ejemplo, por galactosa, por N-acetilglucosamida, N-acetilgalactosamida. Entonces, estos vienen a ser glicolípidos, ¿ok? Porque hemos estado hablando justo de los glucolípidos, ¿no? Que forman el glucocálix de la célula. Entonces, estos que se encuentran en la parte superior de bueno, en este caso de los grupos sanguíneos que serían de los glóbulos rojos, estos glicolípidos, ¿dónde se encuentran? ¿A nivel intracelular o a nivel extracelular? Es obvio que los glucolípidos se encuentran únicamente en la membrana extracelular, entonces por eso se consideran como glucolípidos de superficie. ¿Sí? Entonces esa es la clave, chicos. No se confundan con proteína. No, proteína no es un glucolípido. Sí, es cierto, las glucoproteínas también forman parte del glucocálix, pero los glucolípidos son los que diferencian a cada grupo sanguíneo. ¿Sí, chicos? Ya, a ver, esa es otra pregunta. El dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular y debe ser eliminado de las células por osmosis, bomba de monóxido de carbono, difusión facilitada mediada por transportadores, endocitosis mediada por receptores o difusión simple. La E. La E. Ya, muy bien, chicos, esa es la clave. Aquí, para recordar un poco de teoría, ¿no? Tenemos al transporte de moléculas de elevada masa molecular, o sea que no pueden ser transportados a nivel de transportadores, ni mucho menos a través de canales iónicos, y van a ser transportados por un mecanismo de endocitosis, de exocitosis y transitosis.
Luego tenemos a un transporte de moléculas de baja masa molecular que sí pueden ser transportados a través de un transporte pasivo o un transporte activo. Dentro del transporte pasivo tenemos a la difusión simple, o también conocido como ósmosis para el agua y difusión simple para distintos iones, y la difusión facilitada. Ahora, el transporte pasivo se caracteriza por no utilizar ATP. ¿Ok? Y el transporte activo es una bomba de sodio y potasio que sí necesita ATP, al igual que otras bombas. Entonces nos dice el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, esto es una molécula, ¿no? Es un producto del metabolismo celular y debe ser eliminado de las células por. Recordemos que en la difusión simple no se consume energía metabólica, o sea, no se consume ATP, y va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Y este proceso, por lo general, se encarga, como los dije en un principio, de transportar iones, ¿no? De transportar moléculas. Entonces, una de las moléculas que transporta es el dióxido de carbono. Por ende, como ustedes dijeron, la clave es la E. Ya, chicos. Ahora, la difusión facilitada. ¿Nos referimos a difusión facilitada cuándo? La D. ¿Alguien está de acuerdo con su compañero o está en contra? Chicos, ¿la difusión facilitada es un transporte activo o un transporte pasivo? Si no utiliza ATP. Muy bien, Valeria, es un transporte pasivo. Ya. ¿Todos concuerdan con que es la D? Bueno, nos dice, ¿qué es la difusión facilitada en primer lugar? Es un transporte de tipo pasivo. ¿Por qué? Porque no utiliza ATP. A comparación de la difusión simple, este sí es un proceso selectivo y va a intervenir una proteína de membrana. Puede ser una proteína transportadora carriers o una proteína de canal. Bueno, aquí me dicen que la clave es la de ustedes. Cuando las proteínas de transporte mueven sustancias en dirección de sus gradientes químicos o eléctricos, exactamente. Sí, va a favor de su gradiente. Ujú. A ver, requieren más energía para su transporte. No requieren energía, entonces esa clave no sería. Cuando un líquido es forzado a pasar a través de la membrana. Un líquido es forzado, no es forzado porque está pasando fácilmente a través de proteínas. Es el paso de sustancias sin disociar a través de la membrana. Sin disociar significa sin descomponer o algo así, supongo, pero no tiene nada que ver y es realizado por bombas proteicas de las membranas. No son bombas, te puedes confundir porque dice la palabra proteicas, pero recordemos que cuando tú usas bombas ya no es un transporte pasivo, sino se convertiría en un transporte activo. Y recordemos que la difusión facilitada es un transporte pasivo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ya, genial. Bueno, hasta ahí con el tema que habíamos visto, bueno, ese 5, y ahora aquí, ese 5 citoesqueleto, eso es un tema que he visto que preguntan varias veces, ¿ah? Es muy frecuente este tipo de preguntas de este tema. A ver, las vesículas de secreción se forman en el Golgi, sucede en las... Recuerdan que el aparato de Golgi tenía diferentes cisternas, diferentes redes. La D. Ya, a ver, esa es la membrana de la célula, ¿no? Eso es el exterior y este es el interior de la célula. Ahora, las caras, ¿no? Hay que ir en torno a las caras. La cara cis es la que está más cerca al núcleo, eso es el núcleo. Y la cara trans es la cara que está más pegado a la membrana plasmática. Entonces, me dice, las vesículas de secreción se forman en el Golgi.
¿Dónde se forman las vesículas de secreción? En la cara trans, ¿no? La que está más pegada hacia la membrana. Entonces, ustedes tienen toda la razón, son las redes trans. Muy bien. Esto sí estaba muy fácil, creo, chicos. No hay por qué confundirnos en este tipo de preguntas. Bueno, ahora, los microtúbulos, ¿no? El ensamblaje de los microtúbulos es dependiente de... Eso les repetí bastante, me acuerdo, en ese tema. Hablamos bastante de los microtúbulos, que eran los más grandes. A ver, Valeria dice GTP, Angie dice GTP. Sí, yo me acuerdo que le subrayé ahí de color amarillo en el PPT. Ya, a ver chicos, los microtúbulos vienen a ser parte del citoesqueleto, al igual que los microfilamentos y los filamentos intermedios. ¿Cuáles eran los más grandes? Los microtúbulos. Y los microtúbulos estaban formados, bueno, eran tubos cilíndricos largos que iban a estar formados por dos subunidades globulares, una subunidad alfa y una subunidad beta, los cuales iban a formar hileras, ¿no? Y esas son de tubulina. Recordemos que los microtúbulos están formados por alfa y beta tubulina. Ahora, estas subunidades se van a ir ensamblando poco a poco, ¿recuerdan? Se iban a ir ensamblando y este proceso de ensamblaje iba a ser dependiente de GTP. Ojo, va a ser dependiente de GTP. Cuidado te confundas si marques ATP, es dependiente de GTP. Y bueno, una de las funciones de los microtúbulos es el andamio para determinar la forma celular, pistas para que se muevan las organelas y vesículas, van a formar las fibras del uso acromático y entre otras funciones, ¿no? Entonces, el ensamblaje, que era la añadidura de las subunidades por un lado, como podemos observar en la imagen, va a ser dependiente del GTP, de la guanosina 3-fosfato, trifosfato. Ya, entonces, esa es la clave, chicos, tienen toda la razón. Siguiente pregunta, a ver, el movimiento anterógrado al interior de la célula lo hace. Ese también lo hemos visto en clase. La E, quinesinas. Ya, a ver chicos. Las quinesinas, las dineínas y las miosinas son motores moleculares, ¿sí? Son motores moleculares porque una de las funciones de los microtúbulos eran pistas para que se muevan las organelas. Recuerden que les hice un dibujito, que ese es un microtúbulo y por aquí van a caminar las quinesinas, la quinesina y la dineína para que puedan llevar alguna molécula, ¿no? Entonces, habíamos hablado del movimiento anterógrado y el movimiento retrógrado. Las quinesinas van a desplazarse hacia el extremo más y estos van a tener un movimiento anterógrado. Y las dineínas se transporta hacia el extremo menos y por ende van a tener un movimiento retrógrado hacia atrás. Entonces, si nos preguntan, ¿el movimiento anterógrado al interior de la célula lo hace? ¿Quién hace el movimiento anterógrado? Exactamente, efectivamente, es las quinesinas. Muy bien, Bruno. Muy bien, Fernando. Muy bien, Ángel. Ya, quinesinos. Ahora, en los motores microtubulares, la secuencia de aminoácidos que presenta una gran variabilidad se encuentra en la región de... Esa pregunta también es muy rebuscadita. A ver, dice la B. Los demás chicos.
La B, la E. Mira, chicos, justo eso lo que dice aquí ha estado en el PPT que he puesto anteriormente, pero descrito de otra manera. A ver. Uy. Esta es una, ¿qué creen que es? Una quinesina. El microtúbulo es lo de aquí. Y entonces la quinesina está caminando, transportando a una molécula, ¿no? Ahora, las cabezas son las que están en contacto con el microtúbulo. Esas son las cabezas. Y las colas son las que están en contacto con la carga que va a ser transportada, o sea, la carga transportadora. Ahora, en el PPT anterior había dicho, bueno, no lo he dicho, pero ahí estaba puesto, donde habíamos hablado de las cabezas y las colas. Las colas van a tener una secuencia muy diferente, o sea, secuencia variada. En cambio, las cabezas van a tener una secuencia semejante. Y entonces, si la pregunta me dice, en los motores microtubulares la secuencia de aminoácidos se presenta una gran variabilidad, es como decir que sus secuencias son diferentes. Entonces, ¿cuál sería la clave? Las colas de las quinesinas, ¿sí? Mira, para que no digan que les estoy mintiendo, que no las has puesto, no sé dónde las has puesto, miren, aquí está bien claro. Quinesinas, y está en su PPT de teoría también. Se desplazan hacia el extremo más y las cabezas tienen las secuencias semejantes y las colas son los que tienen las secuencias diferentes. O sea, si tienen secuencias diferentes, significa que tienen secuencias de gran variabilidad. Ya, ahora sí. La clave es la B. ¿Se entendió, chicos? Sí, ya, genial, genial. Esa pregunta también es rebuscadita, como que les puede venir esa pregunta. Ahora, el axonema de los cilios y los flagelos, el puente entre los dupletes externos contiene. A ver, los cilios y flagelos, ¿qué son, chicos? Son microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. A ver, Elenka dice que es la D. La B. Angie dice que es la B. Mm, no, no, Valeria, son microtúbulos, pero mejor que te equivoques aquí que en el examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pueden decir, los flagelos son microtúbulos y marcas verdadero. Pero ahora, esa pregunta también es muy rebuscadita. Miren, este es un cilio y un flagelo, ¿cierto? Recordemos que habíamos hablado que estaban formados por dos microtúbulos juntos, dos cadenas, era el modelo 9 más 2, ¿no? 9 más 2 en el centro. Y cuando llegaban a la zona de transición, ya cambiaban de modelo y ya no eran 9 más 2, sino eran 9 más 0, ¿recuerdan? Perdón, sí, 9 más 0, 9 más 0. Pero ya no eran dupletes, sino eran tripletes. Pero ya no había los dos en el centro como a comparación de antes. Esto era en la zona de la transición. Ahora, nos centramos aquí. Las colitas que observan aquí son dineínas, pero hay una dineína de un brazo externo y de un brazo interno. El brazo interno es el que está en contacto con el centro, ¿no? Y el brazo externo es el que está hacia la membrana. Entonces, estas dineínas van a estar formados de nexina. El brazo, o sea, no es que estén formados, sino que van a estar adheridos también a una parte de nexina, que es el brazo interno. Entonces, me dice, en el axonema de los cilios y flagelos, el puente entre los dupletes externos, ¿qué va a contener? Va a contener nexina, la D. Ujú. Esa pregunta también ha estado bien, bien malos para poner esa pregunta, pero igual, si les vuelven a preguntar esto, ya tienen ahí una respuesta, ¿no? Que es la nexina. A ver, chicos, esta pregunta, ya falta poco, falta el último tema. En el centrosoma podemos encontrar
A ver, Ariana dice la A. Franco dice E. Fernando dice A. Angie dice A. Bueno, aquí estamos bien divididos. A, A, A. A ver, esa pregunta también estaba en las diapositivas que les proyecté la clase pasada. Ya, a ver, estamos hablando de un centrosoma. Un centrosoma es la unión de un par de centriolos dispuestos en un ángulo de 90 grados, ¿no? Por eso se conoce como ortogonal. Ay, aquí está mi ángulo de 90 grados que parece obtuso, pero es un ángulo de 90, ¿ya? Entonces, este ángulo, o sea, estos dos centriolos están dispuestos en forma ortogonal. Ahora, eso es la parte central. Y la parte periférica está rodeado de un material proteico denominado material pericentriolar. Entonces, el complejo de anillo de la tubulina gamma se encuentra ¿dónde? En el material pericentriolar, es decir, a nivel periférico. Entonces, a nivel periférico encontramos el anillo de tubulina gamma. Por eso, siempre revisen lo que en los PPT les he colocado así subrayado, es porque ha venido en exámenes pasados. Entonces, como aquí dice, el gamma tubulina en los centriolos, gamma tubulina en el material pericentriolar. Entonces, el más exacto es la A. Ujú. Gamma tubulina en el material pericentriolar. Ahí está. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo claro para pasar al siguiente tema, que sería transporte vesicular y luego ver apoptosis? Todo claro. Ok. Genial. Bueno, esas preguntas, el péptido reconocimiento de señal SRP. Esa pregunta sí lo había puesto y recuerden que nos pasamos un tiempo explicándolo en la teoría que habíamos dictado la semana antepasada. La A, ya. Es liberado cuando el ribosoma se sienta en el traslocón, según Angie. Ya, a ver chicos, sí, está muy bien Angie. El péptido de reconocimiento de señal, que es el SRP, aquí lo encontramos. Recordemos que el SRP se iba a unir a su receptor. Entonces, cuando se unía, el ribosoma se sentaba en el traslocón, que este es el traslocón. Entonces, en ese momento, el SRP va a ser liberado. Entonces es liberado y ya se encuentra sentado el ribosoma en el traslocón, por eso es la clave, ¿no? Esa es la clave. Es liberado cuando el ribosoma se sienta sobre el traslocón. Muy bien, chicos. Ahora, para poder efectuar el transporte mediante vesículas es indispensable tener proteínas de fusión en la B. A ver, ¿quién dice otra clave? La B. A ver, chicos, recordemos esto, ¿no? Membrana de la vesícula más membrana del compartimento receptor, es decir, todas las membranas. El compartimento receptor es el que va a recibir a la vesícula y el compartimento donador es el que va a llevar la membrana hacia la otra vesícula. Entonces se va a dar un proceso de gemación, se va a dar una estrangulación y se va a convertir en vesícula, o sea, ya no en yema, sino en vesícula. Esta vesícula va a viajar a través, por ejemplo, de los microtúbulos y va a llegar hacia otra membrana. Y entonces, al llegar hacia otra membrana, la membrana de la anterior célula que está llevando va a ir hacia la membrana de otra célula. Entonces, ambas membranas se van a fusionar.
¿Sí? Entonces, por eso se dice que se fusiona la membrana de la vesícula con la membrana del compartimento receptor. Pero como sabemos, la membrana de la vesícula es la membrana del compartimento donador, porque de ahí salió la yema. Entonces, la clave es la B, todas las membranas. Muy bien, chicos. Ahora, esta pregunta, las vesículas recubiertas con clatrina, las proteínas lisosomales se unen gracias a puentes de... La D. Ya, a ver. Esto no lo nombré, sí, pues, por eso se pueden confundir la C, la D, pero sus compañeros tienen razón, la clave correcta es manosa 6-fosfato. Recordemos que era la clatrina, ¿no? Habían proteínas que iban a estar incorporadas en vesículas, pero podrían ser vesículas con clatrina y vesículas sin clatrina. Pero las vesículas con clatrina van a permitir su unión, estas son las clatrinas, no sé si lo pueden observar aquí, son las clatrinas, ¿no? Las clatrinas. Y esas clatrinas que están recubriendo a la vesícula van a estar formadas por una manosa 6-fosfato. ¿Ya? Entonces, esta manosa 6-fosfato va a permitir que las vesículas se encuentren recubiertas con clatrina, donde las proteínas lisosomales se van a unir gracias a estos puentes. ¿Sí? Mira, ¿por qué digo esto? Porque aquí tenemos, esto de aquí que observan acá es la manosa 6-fosfato, no sé si se deja ver porque son muy chiquitos. Y esto de aquí es la proteína lisosómica. Entonces, lo que hace la clatrina es que permite la unión de la proteína lisosómica hacia la vesícula, o sea, hacia esta que es la vesícula. Entonces, ¿quién permite su unión de las proteínas lisosómicas a la vesícula recubierta con clatrina? Son la manosa 6-fosfato. En su teoría tampoco lo dicen, pero lo ponen en una imagen, entonces eh, por ahí también como que los podrían atrapar. Entonces sí, es la clave manosa 6-fosfato, la clave D. Ya, a ver chicos, esta. Las células secretoras presentan polaridad, ¿por qué? A ver, dicen la D, sus microtúbulos tienen un extremo positivo y uno negativo. En realidad, chicos, la clave es las vesículas de secreción se desplazan en determinada dirección. ¿Por qué? Porque sabemos que las vesículas van a ir hacia el espacio extracelular. Aquí tenemos el aparato de Golgi. Recuerda que tenemos una secreción continua y una secreción regulada. Entonces, las vesículas tienen una sola dirección, es decir, hacia el extracelular. Entonces, esto se conoce como polaridad, o sea, por esa característica de desplazarse hacia determinada dirección, es la polaridad. Pero la clave que ha marcado D podría ser un buen confusor, o sea, los microtúbulos tienen un extremo positivo y uno negativo, sí, pero en este momento estamos hablando de células secretoras, no de microtúbulos, y de polaridad también. Ya chicos, ¿hasta ahí alguna duda o ninguna para pasar con apoptosis? Que les voy a hacer un breve resumen de los puntos claves que pueden venir en apoptosis. ¿Hasta ahí todo claro o alguna duda, chicos? Ok, todo claro, todo claro. Bueno, mire, apoptosis justo ahorita le estoy llevando en pato y las diferencias entre apoptosis y necrosis son muy marcadas. He visto que en sus diapositivas como que los tratan de confundir demasiado porque hay características fijas de apoptosis y de necrosis, pero igual no los quiero confundir yo tampoco con cosas que les puedo decir y cosas que no estén en su diapositiva.
Entonces, hablemos de frente de la muerte celular. La muerte celular, ¿por qué se da? Porque una célula ha recibido un agente lesivo, entonces genera una lesión en sí, pero esta lesión es irreversible, o sea, no se puede revertir. Entonces va a generar un daño tisular. Y esta muerte celular se puede dar de dos maneras, de necrosis o apoptosis. ¿Cuál es la diferencia? La necrosis es una muerte celular programada. Perdón, es al contrario. Es al contrario, me confundí aquí. La apoptosis, cámbienlo. Cámbienlo, chicos. La apoptosis es una muerte celular programada y la necrosis es una muerte celular accidental. Es una gran diferencia. Disculpen el lapsus al momento de tipear. Ya, entonces, recuerden esto, la muerte celular programada es apoptosis. Dime, Fernando. Bueno, sí, yo cuando hice la investigación también con respecto a este tema, y también en seminarios me tocó esta parte, no solamente está la necrosis y la apoptosis, sino también está la necroptosis. Es, Sí, también se está la men- piroptosis. Hay muchas más. Ajá. Hay necroptosis, hay piroptosis, hay muchos más tipos de muertes celulares, pero en sus diapositivas creo que les hablan de apoptosis y necrosis. Cuando lleven pato, por ejemplo, van a hablar de otros tipos como no solo hay necrosis, sino también netosis, necroptosis, hay piroptosis, o sea, hay un mundo. Por ejemplo, el que combina apoptosis con necrosis se conoce como necroptosis. ¿Por qué? Porque va a ser una muerte programada, pero va a tener una lesión también en la membrana, o sea que se va a lisar la membrana. Entonces ahí sería necroptosis. También hay piroptosis, como tú dices, y netosis. O sea, netosis es cuando hay por un tipo de malla extracelular. Entonces, hay un mundo, como tú dices, de muertes celulares, pero en su teoría les hablan de apoptosis y necrosis, entonces hay que centrarnos en eso, ¿sí? sí, lo que pasa es que lo mencionaba porque también como el examen abarca teoría y un poco también el seminario, ya que el seminario de complemento de la teoría en el seminario sí se menciona la necropsia, por eso lo recalcaba. Ah, sí, qué raro, porque yo siempre soy de la idea que solo ponen teoría. Tal vez se pueden poner dos o tres preguntas, pero sí, sí, como su amigo ha dicho, si tienen esa lectura en seminario, traten de leerla por si acaso. ¿Sí? Ya bueno, entonces, la apoptosis es una muerte celular programada y la necrosis es una muerte celular accidental. Entonces, la apoptosis va a tener una fecha, o sea, te va a decir, tal día te vas a morir y te mueres. Entonces, hablemos un poco más de la apoptosis. La apoptosis utiliza ATP y va para activar a las caspasas. Entonces, la apoptosis va a tener también dos vías que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una célula que al estimular los estímulos proapoptóticos va a generar una inducción y una ejecución y al final, o sea, el fin de una apoptosis es crear cuerpos apoptóticos. Entonces, por ende, su membrana está íntegra, o sea, su membrana no se lisa a comparación en la necrosis. Aquí su membrana está íntegra y lo que hace es formar los cuerpos apoptóticos. Entonces viene un fagocito, es decir, un macrófago, y entonces come a este cuerpo apoptótico y lo degrada. Y eso es su célula apoptótica destruida. Entonces, eso es la muerte celular por apoptosis. Dentro de los cambios morfológicos hay una pérdida de adhesión celular y hay una contracción celular. Aquí quiero que me presten bastante atención. Cuando hablamos de necrosis y apoptosis hay una diferencia. A comparación de la necrosis, en la necrosis la célula se va a hinchar, va a tener edema. ¿Por qué? Porque esta célula se va a lisar y entonces el contenido celular, por ejemplo, las organelas, van a salir hacia el exterior. Eso es la necrosis. Pero en el caso de la apoptosis, la célula se va a contraer, es decir, se va a hacer mucho más chiquita. ¿Por qué? Porque los cuerpos apoptóticos van a ir saliendo. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia. Si te dicen contracción celular, marcas de frente apoptosis. ¿Por qué? Porque también pierde agua y pierde sodio. Entonces, los núcleos se van a romper en múltiples fragmentos. ¿Por qué el núcleo se va a romper? Porque cada una de estos cuerpos apoptóticos van a tener un pedacito de núcleo. Entonces, por eso se da el rompimiento del núcleo. Ahora, se mantiene la integridad de la membrana, como te repito, en el caso de la apoptosis sí hay integridad de la membrana, en el caso de la necrosis no, porque todo se lisa. Entonces aquí no hay, pero aquí sí hay. En la apoptosis sí hay integridad de membrana. Y la formación de cuerpos apoptóticos, ¿no?
Ahora, esa es pregunta que viene, acuérdenselo, grábenselo de memoria. Procesos en los que interviene la apoptosis en todas etapas del desarrollo o reparación tisular en donde se producen células en exceso, en eliminación de linfocitos y en eliminación de células infectadas y tumorales. Ahora, otra diferencia característica de la necrosis y la apoptosis es que la necrosis es un proceso patológico, mientras que la apoptosis es un proceso tanto fisiológico como patológico. Es decir, por ejemplo, em, si yo elimino linfocitos, esta eliminación de linfocitos es un proceso fisiológico. ¿Por qué? Porque ya cumplió su tiempo de vida media. Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no? Tienen un tiempo de vida media de 120 días. Entonces, ya no sirven y voy a hacer apoptosis con ellos. Entonces, esto no estoy matando la célula porque es una célula infectada y va a desarrollar un proceso patológico en mí, sino todo lo contrario, ¿no? Ya cumplió su proceso y nuestra célula ya cumplió llevando el oxígeno a nuestros tejidos, entonces tiene que morir, ¿no? Ya cumplió su tiempo de vida media. Entonces, eso es un proceso fisiológico mediado por apoptosis. Pero por otro lado, también hay un proceso patológico, por ejemplo, eliminar a las células infectadas y tumorales. Si hay presencia de células infecciosas o presencia de virus, bacterias, y entonces quiero fagocitarlo mediante la apoptosis, lo voy a hacer y eso es un proceso patológico. A comparación de la necrosis, chicos, la necrosis es únicamente patológica, ¿sí? Ahora, en toda etapa del desarrollo o reparación tisular en donde se producen células en exceso, eso también es un proceso fisiológico. ¿Ya? Hasta ahí quedó claro, chicos. No sé si me logré entender en apoptosis. Sí, quedó claro. Sí, ok. Sí me he dado cuenta mucho que he revisado los PPTs de su teoría que me pasaron. Lo hacen mucho más complicado, pero cuando lleguen patología lo van a ver y van a decir, eso ya lo he visto y ya. Y van a ver las diferencias mucho más claras y más marcadas. Ahora, etapas de la apoptosis. Dentro de las etapas de la apoptosis para biología y para el PPT que les han mandado hay 3 etapas: activación, decisión y ejecución. Eh, no he visto que les pregunten el contenido de cada una de ellas, pueden dar una leída, pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, te dicen, ¿cuál es la segunda etapa de la apoptosis? ¿O cuál es la última etapa de la apoptosis? Entonces, por eso subrayados únicamente los nombres, ¿no? Recuerden cuando te hablen etapa de la apoptosis, ADE, ¿sí? Activación, decisión y ejecución, ¿sí? ADE. No sé si está como que retrasado lo que yo estoy escribiendo. Ya. De acuerdo. Entonces, cuando te hablen de etapas de la apoptosis, de activación, de decisión y de ejecución. ¿Sí? Ahora, estas vías de la apoptosis, he sacado esta imagen que no es de su PPT, pero le he sacado del Robbins, que es un libro de patología, que también explica muy claro lo que es la vía mitocondrial y la vía de los receptores de la muerte. Ojo, la vía mitocondrial, que es la I de mitocondrial, es porque es una vía intrínseca, o sea, relaciónenlo así, ¿sí? Siempre trato de buscar mnemotecnias porque a veces nuestra mente es muy frágil y pierde la información rápidamente. Y bueno, por el lado de la vía de los receptores de muerte tenemos a la vía extrínseca. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno? Bueno, la vía mitocondrial o intrínseca, por ejemplo, hay una lesión celular, ya sea un mal plegamiento de proteínas o una lesión del ADN por radiación, por toxinas o una pérdida de los factores de crecimiento, va a hacer que se activen los sensores de la familia BSL2 y van a inhibir también a los reguladores BSL2 y BSL1. Entonces, el fin de todo esto, lo que yo quiero que aprendan aquí, más que el BSL2, BSLX, es que la mitocondria va a liberar al citocromo C y proteínas proapoptóticas. Entonces, este citocromo C lo que va a permitir es activar las caspasas iniciadoras y a las caspasas ejecutoras, provocando así la fragmentación del núcleo y posteriormente la formación de los cuerpos apoptóticos para llegar a una fagocitosis. Miren. Y por el lado de los vías de receptores de muertes, que es un proceso extrínseco, está dado no por un mal plegamiento de proteínas o por una lesión del ADN, sino por una interacción entre los receptores ligandos, el FAS y el factor de necrosis tisular.
Entonces, estas interacciones que se da entre el receptor y el ligando, que son estos, van a generar proteínas adaptadoras que también van a activar a las caspasas iniciadoras y a las caspasas ejecutadoras y van a hacer el mismo proceso de apoptosis. Ahora, de los que les saqué su teoría, te decían que en la vía de los receptores de muerte extrínseca inician cuando la superfamilia de los factores de necrosis tisular se unen a los receptores de muerte. Lo que les decía, ¿no? El receptor de factor de necrosis tisular se une a su ligando. Ahora, los receptores de membrana de superfamilia de receptores de factor de necrosis tisular se activan por la caspasa 8. Aquí lo habíamos visto de manera general, ¿no? Porque estamos hablando de las caspasas iniciadoras y ejecutadoras. Pero cuando te hablen de receptores o de receptores de muerte o vía extrínseca, es caspasa número 8. Pero cuando te hablen de una vía mitocondrial, es caspasa número 9. ¿Sí? Y además, ¿qué te dice tu teoría de las caspas de la vía mitocondrial? Es que es controlada por la interacción de proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas de la familia BSL2. Lo que está en la imagen, básicamente. Entonces, hay cosas marcadas que tienes que aprender de la extrínseca y la intrínseca. Intrínseca hay presencia de material proapoptótico y proteínas antiapoptóticas, el BLC2 y también el citocromo C, que es liberado de las mitocondrias. Pero por el lado de los receptores de muerte, vamos a tener la interacción entre un receptor de muerte y un ligando, por ejemplo, del factor de necrosis tisular, ¿no? Entonces, esto va a activar a la caspasa número 8 y se va a dar todo el proceso de la apoptosis. ¿Ya? No sé si me dejé entender, chicos. He tratado de hacerlo lo más resumido y lo más importante, porque su teoría como que les da un montón de información también. Ahora, bueno, la necrosis. La necrosis es un tipo de muerte, o sea, no programada. Esta muerte celular no ocurre de forma ordenada y además es una muerte celular que puede darse por una agresión externo física, química o biológica, por una gran respuesta inflamatoria. Una característica también muy importante es que la necrosis tiene inflamación, presencia de inflamación cuando se da este proceso de muerte. En cambio, la apoptosis no tiene inflamación, ¿sí? Ahora, existen cambios generalmente desde la parte externa hacia la parte interna. Por ejemplo, un tipo de necrosis coagulativa viene a ser el infarto o el miocardio, eso también lo van a ver más adelante. O, por ejemplo, cuando han visto, no sé si han tenido la oportunidad de ver algún pie diabético. Entonces, el pie diabético también es un tipo de necrosis, ¿sí? Una necrosis gangrenosa. Entonces, esos son los tipos de necrosis. No son ni programados, ni tampoco tienen como que estos sí tienen una gran respuesta inflamatoria. Ahora, dentro de las características morfológicas, recuerden que les había dicho que en el caso de la necrosis la célula se hincha porque se va a lisar, entonces hay la presencia de un edema nuclear y mitocondrial. También hay la formación de prolongaciones en la superficie y una desagregación de ribosomas. Ahora, miren esta imagen, que es una clara diferencia entre necrosis y apoptosis. Estas dos son las células normales, o sea, así debería ser tu célula, no cambiar. Pero debido a diversos motivos, tu célula va a generar una lesión reversible, pero de ahí se va a colocar en una lesión irreversible. Y entonces necesita de necrosis. Si te das cuenta, la célula se empieza a hinchar, a edematizar. ¿Por qué? Porque la membrana, como te das cuenta aquí, se va a empezar a alisar. Y entonces los contenidos, o sea, tu aparato de Golgi, tu mitocondria, tus lisosomas van a salir al exterior, ¿sí? Ahora, en el caso de la apoptosis se empieza a como generar una contracción celular, o sea, a achicarse. ¿Por qué? Porque se van a empezar a formar los cuerpos apoptóticos. Y entonces, si te das cuenta, cada uno tiene su mitocondria, cada uno tiene su organela. Entonces, eso es la apoptosis. ¿Sí? Y como te das cuenta, su membrana se encuentra totalmente intacta. No es como la necrosis que la membrana se lisa. Y bueno, para no confundirlos más con información, acá hay un cuadro que encontré que
todo lo que te lo he dicho te lo resume en palabras simples. Mira, recuerden que les hablaba de las condiciones. La necrosis era netamente patológica, mientras que la apoptosis es fisiológica más alteraciones patológicas. Ahora, el tamaño celular. En la necrosis la célula se va a hinchar, por ende va a generar un edema. Y en el lado de las apoptosis va a generar una retracción, es decir, una contracción celular. La membrana citoplasmática, en el caso de la necrosis, se va a alisar, se va a romper. Y en el caso de la apoptosis genera una expresión de glucoproteínas. Ahora, la mitocondria también se hincha, se rompe y en cambio la apoptosis sigue tal cual, es funcional. Y la degradación del ADN se da de manera aleatoria, mientras esto se da de manera ordenada. Ahora, lo que yo quiero que siempre lo recuerden, que siempre recuerden es esto. Reacción inflamatoria, la necrosis sí la tiene, la apoptosis no la tiene. Tamaño celular, la necrosis genera edema y la apoptosis se retrae. Condiciones, puede ser patológica en necrosis y fisiológica o patológica en apoptosis. Y bueno, el de la membrana citoplasmática, ¿no? Que en la necrosis se lisa y se rompe y en la apoptosis es una expresión de glucoproteínas. Entonces, eso siempre quiero que lo tengan ahí presente, ¿sí? Son diferencias muy claras y muy marcadas de la apoptosis y de la necrosis. Y ya, bueno. Y bueno, para finalizar tenemos a la autofagia. La autofagia es un proceso por el cual la célula recicla a sus propias organelas, ¿sí? Y componentes macromoleculares y no esenciales redundantes o dañados. Es una respuesta adaptativa al estrés subletal. Ahora, estas dos cosas que he marcado de color amarillo, grábense los chicos, son preguntas de examen. Las tres formas de autofagia, que son la macroautofagia, la microautofagia, la autofagia mediada por chaperonas. Y por el lado de los estadios tenemos a la formación de vesículas nucleares, a la enlogación vesicular y finalmente a la función de una doble membrana, es decir, a un autofagosoma y un lisosoma, y la formación del autolisosoma. Entonces aquí, ¿no? Primero tenemos a nuestras organelas de nuestras células y estas van a formar una membrana, una vesícula. Esto se conoce como el autofagosoma. Luego a este autofagosoma van a incorporar al lisosoma. ¿Y se acuerdan del lisosoma que se encargaba de la digestión celular porque tenía enzimas líticas? Entonces, esas enzimas van a degradar a lo que se encuentra dentro. Y cuando el lisosoma se une al autofagosoma, va a cambiar de nombre, se va a llamar autolisosoma. Y entonces esto va a generar una degradación de todos los componentes celulares dentro y esto se va hacia la degradación y reciclaje. ¿Ya? Eso es básicamente la autofagia. Lo que quiero que recuerden, tienen todo el domingo para grabarse las tres formas y los estadios. ¿Sí, chicos? Bueno, aquí hay una pregunta acerca de la apoptosis. La primera etapa de la apoptosis. La activación. Sí, recuerden que las etapas de la apoptosis es el ADE, ¿no? Activación, decisión y ejecución. Entonces, la primera etapa es la activación. Muy bien, chicos, ¿ves? Son preguntas, en apoptosis he visto que son preguntas muy puntuales. Ahora, son etapas de la apoptosis. ¿Cuáles son estas tres etapas que ya le hemos visto? La E, muy bien, el ADE, ¿no? Activación, decisión y ejecución. Ahora, siguiente pregunta. Uno de los cambios morfológicos es mantener íntegra la membrana durante la muerte celular. A ver, esas con el cuadro que les he mostrado ya lo pueden resolver a ojos cerrados. Mantener íntegra la membrana. Muy bien, chicos, la clave es apoptosis, porque la necrosis genera un lisamiento de la membrana, o sea, hay lisis de la membrana. En cambio, la apoptosis no genera un rompimiento porque hay la presencia de cuerpos apoptóticos. Entonces es apoptosis. Muy bien. Ahora, mencione las tres formas principales de autofagia.
Muy bien, la de chicos. Son las tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Acuérdate de mano, macroautofagia, microautofagia y además una autofagia, pero mediada por chaperonas. Entonces, macroautofagia, microautofagia, autofagia y autofagia mediada por chaperonas. Muy bien, la clave es la D. Ahora, la ejecución de la apoptosis está mediada por enzimas. ¿Recuerdan en la imagen que les mostré? Les mostré una imagen donde habíamos hablado de las vías mitocondriales y la vía mitocondrial intrínseca y la vía de los receptores de muerte o extrínseca. Y ahí había la activación de unas enzimas. ¿Cómo se llaman esas enzimas, chicas? Chicos. A ver, dice la E. Muy bien, las caspasas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las caspasas iniciadoras y las caspasas ejecutadoras? Por el lado de la vía mitocondrial que eran activadas por el citocromo C liberado, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, la clave son las caspasas. Y ahora, ya vamos a acabar, chicos. Esta es la penúltima pregunta, creo. Sí, la penúltima. Es una parte de los estadios de la autofagia. Ya, a ver, ¿cuáles son estos tres estadios? También se los puse de color amarillo para que lo recuerden. Vesículas nucleares. 2, elongación vesicular. Y como tercer punto teníamos la fusión de la doble membrana. Es decir, del autofagosoma y del lisosoma. Entonces, estos tres estadios, me dice, es una parte de los estadios. No hay un acortamiento vesicular, es lo contrario, es un elongamiento. No fusión de membrana, sí hay una fusión de membrana, la función de la membrana del autofagosoma, perdón, y también la membrana del lisosoma para formar el fagolisosoma. Entonces, hay una formación de fagolisosoma, hay una formación de vesículas nucleares y hay una liberación de vesículas citoplasmáticas. En este caso, la clave es la D, que son partes de los tres estadios, ¿no? Las vesículas nucleares, elongación vesicular y fusión de la doble membrana. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, creo que sí respondieron bien. Sí, la D. Muy bien, chicos. Ahora, para finalizar, última pregunta. Una de las vías para realizar la apoptosis es la vía intrínseca y está relacionada con, a ver, guíense de la vía intrínseca. Yo les hablaba mucho, la imagen, ¿recuerdan la imagen? Ya, recordemos que tenemos dos tipos de vías, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía intrínseca es la vía mitocondrial, mientras que la vía extrínseca es la vía de los receptores de muerte. Receptores de muerte. Entonces, chicos, ¿cuál sería la clave? Mitocondria. Muy bien, chicos. Bueno, eso fue todo. Sí, ya no hay más. Ya no hay más preguntas. Bueno, ahorita les voy a subir el PPT. Espero de verdad que les haya sido de mucha ayuda para que puedan ir a su examen un poco más seguro. Igual traten de resolver todas las preguntas posibles que encuentren en bancos.
Y bueno, nada más que desearles suerte, ¿no? Igual, si ustedes han estudiado y son conscientes que han estudiado, les va a ir genial, créanme que sí. Sí, chicos, ¿no tienen ninguna duda para poder finalizar la ¿Puedes reunión? subir el documento, por favor? Sí, yo lo voy a subir, no te preocupes. Ya, ok. Ya, chicos, bueno, entonces